Rusia acaba de ejecutar la captura más audaz de activos estadounidenses desde la crisis de los misiles en Cuba, tomando el control de una flota entera de petroleros operados por compañías de energía de los Estados Unidos en el Mar Negro y en las aguas árticas. El 7 de enero de 2025, fuerzas navales y guardacostas rusas abordaron simultáneamente 12 buques que transportaban crudo y gas licuado, todos bajo banderas aliadas de Washington. Estamos hablando de activos que superan los $3.000 millones, con suministros energéticos valorados en cerca de 800 millones, retenidos por una operación coordinada que involucró más de 40 embarcaciones militares y 3 submarinos. La Casa Blanca emitió declaraciones de emergencia, la OTAN convocó reuniones de crisis. Los mercados energéticos estallaron en volatilidad. Pero lo que nadie está diciendo es que este no es un acto impulsivo de agresión ni una escalada militar improvisada. Es una respuesta calculada a acciones de los Estados Unidos que ocurrieron 3 semanas antes y que la prensa occidental ha dejado de lado por completo. Lo que está sucediendo detrás de esta decisión representa un cambio fundamental en la forma en que Rusia percibe su relación con Occidente y su disposición a usar la guerra económica como herramienta directa de confrontación geopolítica. Este movimiento no solo amenaza el suministro de energía ni crea una crisis diplomática, establece un precedente donde los activos estratégicos de potencias rivales pueden ser incautados en aguas internacionales bajo justificaciones legales que resultan perturbadoramente persuasivas para la mayoría de las naciones. Pensemos en lo que eso implica. Si Rusia puede justificar legalmente la captura de infraestructura petrolera estadounidense, ¿qué impide que China haga lo mismo con buques europeos en el mar del sur de China? ¿Qué detiene a cualquier potencia regional de emplear tácticas similares para saldar cuentas o afirmar su dominio? Pero antes de llegar a esas preguntas, debemos entender cómo llegamos hasta aquí. Debemos rastrear la cadena de escaladas, las provocaciones ocultas y los cálculos estratégicos que hicieron posible este momento, quizás inevitable. Para comprender por qué este momento es tan crucial, debemos retroceder a febrero de 2022, cuando se impuso un régimen de sanciones integrales a Rusia tras la invasión de Ucrania. Estados Unidos y la Unión Europea no se limitaron a restricciones comerciales, intentaron aislar a Rusia del sistema financiero global. Los bancos rusos fueron expulsados de SWIFT. Los activos del Banco Central ruso, que ascendían a más de $300.000 millones, fueron congelados en instituciones occidentales. Se impusieron sanciones individuales a miles de oligarcas, políticos y líderes empresariales rusos. Pero la medida más significativa, la que Moscú nunca ha olvidado, fue el techo de precios del petróleo impuesto en diciembre de 2022. Ese mecanismo obligó a los países que compraban petróleo ruso a pagar no más de $60 por barril, reforzado mediante restricciones de seguros y servicios de transporte que hicieron prácticamente imposible mover el crudo ruso sin el cumplimiento occidental. Para Rusia, eso no fue solo una medida económica. Fue un ataque existencial al fundamento de los ingresos del Estado. Las exportaciones de petróleo y gas representan alrededor del 40% del presupuesto federal ruso. Al limitar los precios y restringir el acceso a los mercados, Occidente intentaba estrangular lentamente la economía rusa mientras mantenía suficiente flujo energético para evitar un repunte de los precios globales. La estrategia fue sofisticada, calculada y desde la perspectiva de Moscú, un acto de guerra económica que exigía una respuesta, pero Rusia no pudo contraatacar de inmediato. Necesitaba tiempo para construir infraestructura alternativa, desarrollar nuevos mercados y crear mecanismos financieros que eludieran el control occidental. Durante 2 años, Rusia se centró en redirigir sus exportaciones energéticas hacia China e India, desarrollando el poder del gasoducto siberiano y ampliando la capacidad portuaria en el Ártico y el Lejano Oriente. No se trataba solo de proyectos económicos. Eran preparativos para el desacoplamiento total de los mercados energéticos occidentales. En ese periodo, compañías de energía estadounidenses y europeas continuaron operando en aguas internacionales adyacentes al territorio ruso. Los petroleros cruzaban el Mar Negro, el Báltico y cada vez más las rutas de navegación árticas abiertas por el cambio climático. Estos buques operaban bajo la suposición de que el derecho marítimo internacional y la amenaza de una escalada los protegerían de la interferencia rusa. Esa suposición se basaba en décadas de precedentes donde, incluso durante la Guerra Fría, la captura directa de buques comerciales se consideraba fuera de los límites aceptables de la competencia entre grandes potencias. El sistema funcionaba porque todas las partes entendían que cruzar ciertas líneas desencadenaría respuestas que nadie deseaba. La libertad de navegación estaba consagrada, el comercio marítimo protegido. Esas eran las reglas que permitían que el comercio global funcionara incluso cuando las tensiones geopolíticas estaban en su punto más alto.
Pero algo cambió a finales de 2024. Estados Unidos, frustrado por el éxito de las sanciones rusas, la evasión y la redirección de exportaciones energéticas a Asia, comenzó a implementar lo que los funcionarios llamaron medidas de interdicción reforzada. En la práctica, eso significó que buques de la Marina estadounidense y guardacostas aliados empezaron a abordar e inspeccionar petroleros sospechosos de transportar crudo ruso por encima del techo de precios. Estas inspecciones se llevaron a cabo en aguas internacionales, justificadas bajo disposiciones contra el lavado de dinero y la aplicación de sanciones. El primer incidente ocurrió el 23 de noviembre de 2024, cuando un buque bajo bandera liberiana, que transportaba crudo ruso hacia la India, fue abordado por personal de la Guardia Costera de los Estados Unidos operando desde un destructor de la Marina en el Mediterráneo. El navío fue retenido durante 72 horas mientras se inspeccionaban la carga y la documentación. Finalmente fue liberado. Pero el mensaje quedó claro. Estados Unidos estaba dispuesto a usar activos militares para aplicar sanciones económicas mucho más allá de sus aguas territoriales. Rusia observó esos desarrollos con creciente alarma. Desde Moscú, la perspectiva era que Estados Unidos estaba estableciendo un precedente que violaba el derecho marítimo internacional, mientras reclamaba autoridad legal basada en sanciones unilaterales que la mayoría del mundo no había respaldado. Si las fuerzas estadounidenses podían abordar buques vinculados a Rusia en aguas internacionales, ¿qué los impediría de incautar carga o detener permanentemente embarcaciones? El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso emitió protestas a través de canales diplomáticos, calificando los abordajes como actos de piratería. Esas protestas fueron ignoradas. Para diciembre, las fuerzas estadounidenses y aliadas habían abordado 9 buques adicionales, creando un patrón que Moscú describió como acoso sistemático al comercio energético ruso. Entonces llegó el incidente que desencadenó todo. El 18 de diciembre de 2024, un petrolero operado por estadounidenses, el Pacific Endeavour, colisionó con un buque de investigación ruso en el estrecho de Bering. La colisión provocó daños significativos al buque ruso y la muerte de 4 tripulantes rusos. Estados Unidos alegó que el accidente fue accidental, causado por errores de navegación y una densa niebla. Rusia exigió una investigación completa y una compensación. Cuando Estados Unidos propuso una investigación marítima estándar a través de canales internacionales, Rusia la rechazó, alegando que la colisión había sido deliberada y parte de un patrón de operaciones agresivas estadounidenses en aguas adyacentes a su territorio. Aquí es donde las narrativas oficiales y la realidad oculta divergen dramáticamente. Según documentos filtrados a medios rusos y parcialmente confirmados por analistas marítimos independientes, el Pacific Endeavour no era solo un petróleo comercial. Estaba equipado con sonar avanzado y equipos electrónicos de vigilancia, operando como una nave de doble uso que recopilaba inteligencia sobre los movimientos de submarinos rusos mientras realizaba sus operaciones comerciales habituales. Esta práctica, el uso de buques civiles como plataformas de inteligencia, no es nueva ni técnicamente ilegal, pero existe en una zona gris que Rusia ha venido considerando cada vez más intolerable. La colisión, según fuentes militares rusas, ocurrió cuando el buque de investigación detectó el equipo de vigilancia y se movió para identificar visualmente y documentar la nave estadounidense. El intento del Pacific Endeavour de evadir la identificación provocó un cambio de rumbo agresivo que culminó en la colisión. Ya sea que esa versión sea precisa o una propaganda diseñada para justificar acciones posteriores, se convirtió en la posición oficial rusa y la base de lo que vendría después. Moscú exigió que el Pacific Endeavour regresara a aguas rusas para una investigación formal. Estados Unidos se negó, citando el derecho internacional que otorga a los estados de pabellón jurisdicción sobre los buques registrados bajo sus banderas. El petrolero siguió su ruta hacia Japón. Los funcionarios rusos declararon que la partida del buque del sitio del incidente era evidencia de la culpa estadounidense y anunciaron que la nave y su tripulación estaban buscadas para ser interrogadas en relación con negligencia criminal que había causado la muerte de sus compatriotas. Este encuadre legal fue crucial, al caracterizar el incidente como un asunto criminal en lugar de una confrontación militar. Rusia creó una justificación para una acción policial que, aunque disputada, tenía suficiente ambigüedad legal para ofrecer a Moscú una cubierta política para lo que seguiría. El 7 de enero de 2025, fuerzas navales rusas lanzaron operaciones coordinadas en 3 teatros marítimos diferentes. En el Mar Negro, 4 petróleros operados por estadounidenses que transportaban crudo desde Kazajistán y Azerbaiyán fueron interceptados por corbetas rusas y equipos de abordaje. En el Báltico, 3 buques fueron incautados cerca del estrecho danés. Y, de manera más dramática, en el Ártico,
5 petroleros que navegaban por la ruta del Mar del Norte, cada vez más vital por el deshielo, fueron abordados y puestos bajo control ruso. Las operaciones involucraron más de 40 buques de superficie, submarinos para impedir la interferencia naval occidental y apoyo aéreo desde cazas basados en tierra. No se trató de una respuesta improvisada. Fue una operación planeada con precisión y una fuerza abrumadora. La declaración oficial rusa afirmó que los buques fueron retenidos bajo disposiciones del derecho marítimo que permiten a los estados costeros tomar medidas de ejecución contra embarcaciones que realicen actividades que amenacen la seguridad del Estado. Moscú alegó que los petroleros operaban en violación de regulaciones medioambientales, llevaban a cabo vigilancia no autorizada y, en algunos casos, entraban deliberadamente en aguas territoriales rusas sin la autorización correspondiente. Más importante aún, Moscú anunció que el Pacific Endeavour, que estaba entre los buques incautados en el Ártico, enfrentaría procesos criminales por la colisión de diciembre. Las tripulaciones, que sumaban más de 300 personas, incluyendo 78 ciudadanos estadounidenses, serían tratadas como testigos y posibles acusados en investigaciones criminales, no como prisioneros de guerra ni como rehenes. Ahora, la explicación superficial se centra en la colisión de diciembre y las demandas rusas de rendición de cuentas. Eso es real, pero incompleto. Las motivaciones más profundas son estratégicas y económicas. Primero, Rusia necesitaba demostrar que las sanciones occidentales y el acoso a su comercio energético tendrían consecuencias. Durante 2 años, Moscú había absorbido la presión económica mientras construía alternativas, pero la absorción sin respuesta transmite debilidad. El Kremlin tenía que mostrar que sigue poseyendo la capacidad y la voluntad de infligir costos a sus adversarios. La incautación de activos energéticos estadounidenses logra ese objetivo con máxima visibilidad y riesgo mínimo de escalada militar, ya que las detenciones se realizaron bajo pretextos legales que, aunque disputados, crean suficiente ambigüedad para impedir una respuesta militar inmediata. En segundo lugar, está la dimensión energética. Rusia ha dedicado 2 años a consolidar relaciones energéticas con China, India y otros mercados asiáticos. Sin embargo, compañías estadounidenses y europeas continúan dominando la logística global de energía. Operan los petroleros, proveen seguros y controlan la infraestructura financiera que permite el comercio de energía. Al demostrar la vulnerabilidad de esa infraestructura ante la acción rusa, Moscú envía un mensaje tanto a las compañías occidentales como a los compradores asiáticos. El sistema actual, donde firmas occidentales controlan la logística incluso de las exportaciones rusas, es inestable y susceptible a interrupciones. Este golpe incentiva a los compradores asiáticos a desarrollar alternativas, a exigir transporte controlado por Rusia y a reducir la dependencia de la infraestructura energética occidental. En tercer lugar, está el cálculo político interno. El presidente Putin se enfrenta a elecciones presidenciales en marzo de 2025. Aunque el resultado está prácticamente determinado, demostrar fuerza contra Occidente funciona excelentemente con el electorado ruso y las élites. La captura de activos estadounidenses, presentada como una respuesta legítima a la agresión occidental, permite a Putin proyectar una imagen de control, de defensa frente a la piratería estadounidense y de resiliencia nacional. Los medios estatales rusos han retratado la operación como una acción defensiva contra la vigilancia y la piratería americanas, apelando a narrativas históricas sobre el cerco occidental y la resiliencia rusa. Lo que la prensa tradicional no informa es la magnitud de la coordinación tras bambalinas con otras potencias. Evaluaciones de inteligencia indican que Rusia informó a China sobre la operación al menos 2 semanas antes, durante consultas de seguridad de alto nivel en Pekín. China no respaldó explícitamente la incautación, pero comunicó que no condenaría la acción rusa y bloquearía cualquier resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que intentara obligar a la liberación de los buques. Ese apoyo tácito es crucial. Señala al mundo que Rusia no actúa sola, que grandes potencias no occidentales ven ilegítima la aplicación estadounidense de sanciones unilaterales en aguas internacionales y que están emergiendo alternativas al derecho internacional dominado por Occidente. La postura de la India también es significativa. Nueva Delhi importa grandes volúmenes de petróleo ruso, a menudo transportados en buques operados por Occidente. Las incautaciones crean riesgos para la seguridad energética india si escalan a interrupciones más amplias del transporte marítimo. Sin embargo, India ha permanecido notablemente callada, emitiendo solo llamadas genéricas a la resolución diplomática. Ese silencio sugiere que India percibe el conflicto como esencialmente entre Rusia y Occidente, no como una violación de normas internacionales que amenace a todas las naciones.
Esa interpretación debilita la narrativa estadounidense y fortalece la posición rusa. Además, hay una dimensión financiera que ha recibido casi ningún escrutinio. Varios de los buques incautados transportaban petróleo comprado por compañías europeas que intentaban diversificar sus fuentes sin depender completamente de Rusia, pero aún así utilizaban la infraestructura logística occidental. La incautación de la carga implica la pérdida tanto del crudo como del dinero pagado, potencialmente cientos de millones que los seguros podrían no cubrir debido a exclusiones por actos de secesión estatal. Esto genera presión financiera sobre las empresas europeas para aceptar el dominio ruso de ciertas rutas de envío o abandonar esos mercados por completo. Ambos resultados sirven a los intereses estratégicos de Rusia. El aspecto legal oculto es quizás el más crítico. Rusia está argumentando que los buques que operan equipos de vigilancia violan regulaciones medioambientales o están vinculados a incidentes que causan bajas rusas pueden ser incautados y sus tripulaciones detenidas para investigaciones criminales, incluso en aguas internacionales. Si esa interpretación gana alguna legitimidad internacional, transforma fundamentalmente la seguridad marítima. Cada estado costero adquiriría nuevas herramientas de coerción económica. Los países con disputas territoriales podrían comenzar a incautar buques de naciones rivales. Las regulaciones medioambientales podrían ser utilizadas como pretexto para detener embarcaciones de adversarios. La confusión que esto introduce en el derecho marítimo internacional podría tardar décadas en resolverse mediante negociaciones y nuevos tratados. Rusia es plenamente consciente de ello. Las incautaciones no se tratan solo de esos buques específicos. Se trata de demostrar que el orden marítimo posterior a la Guerra Fría, donde el poder occidental garantizaba la libertad de navegación bajo términos occidentales, ya no es sostenible. En este punto, debemos dar un paso atrás y observar el panorama a través de la lente del realismo estructural. Existe un marco bien establecido en relaciones internacionales que explica por qué se desarrolló este escenario. Cuando se examina el comportamiento estatal despojado de retórica moral y se centra exclusivamente en poder e intereses, emergen patrones claros. Los estados operan en un sistema anárquico sin una autoridad superior que haga cumplir normas o garantice seguridad. En ese entorno, la autoayuda es la única estrategia fiable. Los estados que se sienten amenazados o constreñidos emplearán cualquier herramienta disponible para restablecer su libertad de acción y seguridad. Rusia, enfrentando sanciones occidentales integrales y una creciente presión para hacer cumplir esas sanciones en aguas internacionales, tuvo una lección: aceptar la erosión continua de su comercio marítimo y autonomía económica o demostrar la capacidad de imponer costos a sus adversarios. Desde esa perspectiva, las incautaciones no son agresión, sino un intento de equilibrar. Estados Unidos ha expandido los límites de la aplicación de sanciones, el embargo y la interdicción en aguas internacionales, amenazando la base de las finanzas estatales rusas. Rusia carece de herramientas económicas para responder de manera simétrica, pues no controla una parte suficiente del sistema financiero global. Sin embargo, conserva poder militar, particularmente en los teatros marítimos cercanos a sus fronteras. Usar ese poder para incautar activos estadounidenses restaura una forma de equilibrio. Comunica que, aunque no puede igualar la coerción económica estadounidense, puede crear costos suficientes para que la escalada continúe siendo poco atractiva para Washington. Esa es la visión central. El comportamiento ruso es racional, no temerario. No busca una guerra con la OTAN ni desencadenar una tercera guerra mundial. Busca cambiar el cálculo de costos y beneficios en Washington, demostrando que las acciones estadounidenses tienen consecuencias. Las incautaciones generan costos para Estados Unidos y sus aliados, bochorno diplomático, pérdidas económicas y riesgos para el personal, sin provocar una confrontación militar que podría escalar a un intercambio nuclear. Rusia apuesta a que Estados Unidos no arriesgará una gran guerra por buques comerciales detenidos bajo pretextos legales plausibles. Esa apuesta es casi segura. La tragedia es que esta escalada era previsible y probablemente evitable. Cuando Estados Unidos comenzó a abordar buques vinculados a Rusia bajo la justificación de sanciones, creó un precedente que invitó a la respuesta rusa. La suposición en Washington era que Rusia carecía de la capacidad o la voluntad de retaliar contra intereses comerciales estadounidenses. Esa suposición reflejaba un malentendido de cómo se comportan los estados en declive cuando se sienten acorralados. Rusia puede ser económicamente más débil que Occidente, pero retiene suficiente poder militar en teatros específicos para imponer costos. Ignorar esa realidad y asumir que la restricción rusa continuaría indefinidamente fue un error estratégico. Cada escalada invita a una contraescalada hasta que los límites se establecen mediante confrontación en lugar de negociación.
Además, el análisis realista revela otra dimensión. Las incautaciones demuestran los límites de la interdependencia económica como herramienta de coerción. Durante décadas, la suposición en los círculos de política occidental era que la integración económica restringiría el comportamiento agresivo, pues los estados no querrían perder los beneficios del comercio y el acceso financiero. La capacidad de Rusia para redirigir exportaciones energéticas a Asia y crear infraestructura financiera alternativa muestra que la interdependencia puede deshacerse si un estado está dispuesto a pagar los costos. Las incautaciones aceleran ese desmantelamiento al crear nuevos riesgos e incertidumbres que hacen que la integración continúe siendo menos atractiva. Lo que estamos presenciando no es Rusia dañándose irracionalmente, sino Rusia eligiendo racionalmente un camino donde la reducción de la integración occidental se compensa con una mayor autonomía y menor vulnerabilidad a las sanciones. El escenario que se abre ahora plantea una decisión crucial para los responsables de política occidental: escalar o buscar la desescalada. Las opciones de escalada incluyen incautar activos rusos en jurisdicciones occidentales, imponer sanciones adicionales o incluso operaciones militares para recapturar los buques. Cada una de esas respuestas conlleva riesgos que pueden superar los beneficios. Incautar activos rusos provocaría más represalias rusas. Sanciones adicionales tienen rendimientos decrecientes cuando Rusia ya ha desviado el comercio. Operaciones militares arriesgan bajas y una escalada hacia un conflicto más amplio. La desescalada requiere aceptar las demandas rusas de investigar la colisión de diciembre y posiblemente reducir la aplicación marítima de sanciones. Eso es políticamente difícil, pero estratégicamente sensato. La alternativa es un ciclo continuo de incautaciones y guerra económica que no beneficia a ninguna parte y desestabiliza el comercio global. No se trata solo de Rusia o de compañías energéticas estadounidenses. Las consecuencias afectarán a todas las naciones que dependen del comercio marítimo, esencialmente a la economía global completa. En términos concretos, para Estados Unidos el impacto inmediato es reputacional y económico. 3.000 millones de dólares en activos incautados y 800 millones en carga representan pérdidas reales para compañías estadounidenses y sus aseguradoras. Pero lo más significativo es la demostración de la incapacidad estadounidense para proteger sus intereses comerciales en aguas cercanas al territorio ruso. Esa percepción de debilidad invita a más desafíos de adversarios que ahora ven los límites del poder estadounidense. Si Rusia puede incautar buques estadounidenses con impunidad, ¿qué impide a Irán hacer lo mismo en el Golfo Pérsico o a China en el Mar del Sur de China? Los mercados energéticos ya reaccionaron con volatilidad significativa. Los precios del crudo subieron 12% en las 48 horas siguientes a las incautaciones por temor a que las rutas de envío cercanas a Rusia se volvieran demasiado riesgosas para la operación comercial. Si esa percepción persiste, obliga a desviar los flujos energéticos a rutas más largas y costosas, elevando los costos de transporte y, en última instancia, los precios al consumidor. Los precios del gas natural en Europa subieron aún más, casi 20%, mientras los mercados valoraban el riesgo de que los envíos rusos a través del Báltico o el Mar Negro pudieran enfrentar interrupciones similares. Para los consumidores europeos, ya agobiados por los altos costos energéticos, esto representa otro golpe a los presupuestos domésticos y a la competitividad industrial. Para el comercio global, las implicaciones son profundas. Las primas de seguros para buques operando cerca de aguas rusas se dispararon de inmediato. Algunas aseguradoras están rehusando cubrir ciertas rutas, invocando cláusulas de fuerza mayor relacionadas con incautaciones estatales. Esto encarece el comercio legítimo, obligando a los operadores a pagar primas altas o a evitar por completo esas regiones. La ruta del Mar del Norte, que había ganado importancia con el deshielo ártico, se vuelve mucho menos atractiva si Rusia puede incautar arbitrariamente buques bajo el pretexto de violaciones medioambientales o de seguridad. Eso retrasa el desarrollo de la infraestructura comercial ártica y mantiene la dependencia de rutas tradicionales a través del Canal de Suez y el Canal de Panamá, creando cuellos de botella e ineficiencias en las cadenas de suministro global. El orden legal marítimo global enfrenta una prueba de estrés. Si la justificación legal rusa para las incautaciones gana alguna aceptación internacional, cada estado costero adquiere nuevas herramientas de coerción económica. Los países con disputas territoriales podrían comenzar a incautar buques de naciones rivales. Las regulaciones medioambientales podrían convertirse en pretexto para detener embarcaciones de adversarios. La confusión que éste introduce en el derecho marítimo internacional podría tardar décadas en resolverse mediante negociaciones y nuevos tratados. Rusia es plenamente consciente de ello. Las incautaciones no se tratan solo de esos buques específicos.
Se trata de demostrar que el orden marítimo posterior a la Guerra Fría, donde el poder occidental garantizaba la libertad de navegación bajo términos occidentales, ya no es sostenible. En este punto, debemos dar un paso atrás y observar el panorama a través de la lente del realismo estructural. Existe un marco bien establecido en relaciones internacionales que explica por qué se desarrolló este escenario. Cuando se examina el comportamiento estatal despojado de retórica moral y se centra exclusivamente en poder e intereses, emergen patrones claros. Los estados operan en un sistema anárquico sin una autoridad superior que haga cumplir normas o garantice seguridad. En ese entorno, la autoayuda es la única estrategia fiable. Los estados que se sienten amenazados o constreñidos emplearán cualquier herramienta disponible para restablecer su libertad de acción y seguridad. Rusia, enfrentando sanciones integrales y una creciente presión para hacer cumplir esas sanciones en aguas internacionales, tuvo una elección: aceptar la erosión continua de su comercio marítimo y autonomía económica o demostrar la capacidad de imponer costos a sus adversarios. Desde esa perspectiva, las incautaciones no son agresión, sino un intento de equilibrar. Estados Unidos ha expandido los límites de la aplicación de sanciones, el embargo y la interdicción en aguas internacionales, amenazando la base de las finanzas estatales rusas. Rusia carece de herramientas económicas para responder de manera simétrica, pues no controla una parte suficiente del sistema financiero global. Sin embargo, conserva poder militar, particularmente en los teatros marítimos cercanos a sus fronteras. Usar ese poder para incautar activos estadounidenses restaura una forma de equilibrio. Comunica que, aunque no puede igualar la coerción económica estadounidense, puede crear costos suficientes para que la escalada continúe siendo poco atractiva para Washington. Esa es la visión central. El comportamiento ruso es racional, no temerario. No busca una guerra con la OTAN ni desencadenar una tercera guerra mundial. Busca cambiar el cálculo de costos y beneficios en Washington, demostrando que las acciones estadounidenses tienen consecuencias. Las incautaciones generan costos para Estados Unidos y sus aliados, bochorno diplomático, pérdidas económicas y riesgos para el personal, sin provocar una confrontación. Y esa es la clave. Moscú ha convertido una disputa de precios y seguros en una herramienta de presión directa que no requiere de los mercados financieros que, desde hacía años, Washington había intentado controlar. Al transformar buques mercantes en blancos legales, Rusia ha demostrado que la coerción económica puede revertirse en una amenaza física, sin necesidad de disparar un solo tiro. El mensaje que envía es inequívoco. Cuando los poderes occidentales extienden su jurisdicción a aguas internacionales bajo la bandera de la lucha contra la evasión, el Estado que se sienta acorralado encontrará la forma de contraatacar, y lo hará con los recursos que controla mejor: su capacidad militar. Este escenario obliga a repensar la estrategia de contención que ha guiado la política exterior de la Alianza Atlántica durante las últimas 3 décadas. Si la respuesta de Washington fuera simplemente endurecer las inspecciones y lanzar nuevas rondas de sanciones, el ciclo de represalias podría escalar hasta el punto de que la mera presencia de buques de carga en rutas estratégicas se convierta en un riesgo de confrontación armada. La alternativa, aunque mucho más compleja, pasa por abrir canales de diálogo específicos sobre la aplicación de la ley marítima, establecer normas claras que limiten el uso de la fuerza para la imposición de sanciones, sobre todo, reconocer que la seguridad energética ya no puede depender exclusivamente de la supremacía naval de un solo bloque. En última instancia, el futuro del comercio global quedará a merced de la capacidad de las grandes potencias para negociar un nuevo marco regulatorio que equilibre los intereses de seguridad con el imperativo de mantener los flujos de bienes esenciales. Si no se logra, veremos cómo las rutas del Ártico, del Mar Negro y del Báltico se fragmentan en zonas de influencia, donde cada estado impondrá sus propias condiciones, incrementando los costos para todos y reduciendo la resiliencia de la economía mundial. Así que, mientras los gobiernos evalúan sus próximos pasos, los observadores deben preguntar: ¿estamos dispuestos a aceptar un mundo donde el simple paso de un petrolero pueda desencadenar una crisis diplomática? La respuesta a esa pregunta determinará si la era de la libre navegación continuará o si, por el contrario, nos adentramos en una nueva fase de confrontación marítima. Si este análisis te ha parecido esclarecedor, suscríbete al canal, comparte el vídeo y activa la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre los giros inesperados que están redefiniendo la geopolítica contemporánea. Tu participación es fundamental para seguir desentrañando los hechos que los titulares oficiales prefieren mantener en la sombra. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio.